norte. Durante el fin de semana, Margarita Cedeño estuvo tratando de llevar una voz crítica al gobierno. Armó un tripletazo. Armó una famosa tripleta que corrió bastante bien en las redes, que ataca el gobierno desde unos puntos que evidentemente son los de mayor preocupación en este momento, particularmente el que tiene que ver con la inflación. Y hoy amanecemos con el Observatorio Global del Listín Diario que cotidianamente publica el expresidente Leonel Fernández, y donde hace una serie de críticas importantes al tema económico del gobierno, sobre todo los resultados presentados por el Banco Central. Me parece un análisis interesante porque ya en abril de este año nosotros habíamos conversado aquí sobre ese mismo tema, a propósito de que recuerdan que abril había presentado un crecimiento extraordinario que hablaba de un 47% de crecimiento, y que en ese momento se reportó de forma pura y simple en la mayor parte de los medios como un crecimiento extraordinario, cuando en realidad esto lo que reflejaba era en un buen componente la caída estrepitosa que había tenido la economía como efecto del encierro por COVID-19, donde prácticamente el país estaba literalmente cerrado, y pues evidentemente eso tenía que reflejarse en un crecimiento extraordinario, claro, pero no por un crecimiento orgánico per se, sino por la caída dramática que había tenido debido al el nombre correcto de eso es recuperación. Así es. Y bueno, el punto que hace el expresidente Leonel Fernández es que desde el punto de vista técnico eso se llama rebote estadístico, de conformidad a la CEPAL. Pero no solamente menciona ese caso de abril, que aquí lo debatimos bastante, sino que lo trae al contexto de los datos presentados por el Banco Central con relación al crecimiento registrado en el año 2021, que según los datos que fueron presentados es de 12.3%. Pero nuevamente el expresidente Fernández insiste en que eso es un simple rebote estadístico que viene del decrecimiento que se tuvo en el año 2020, y que entonces ya el crecimiento real, el crecimiento orgánico es muchísimo menor. Creo que es importante el tema, sobre todo cuando estamos hablando de una serie de preocupaciones desde el punto de vista de la inflación, que para muchos se registra de una forma que parecería ser particularmente baja cuando se está sintiendo de forma muy marcada en la cotidianidad de los dominicanos. Esto el expresidente Fernández le llama una deshonestidad intelectual presentar el crecimiento de un 12.3% sin hacer la aclaración de que está muy influenciado por ser un cálculo interanual que en realidad toma como punto de partida el decrecimiento importante que se tuvo en el año 2020. Pero creo que también es interesante porque abre debate político sobre temas que hasta el momento el gobierno había estado presentando sin mayor oposición desde el punto de vista de las virtudes del crecimiento económico. Leonel Fernández. Mira una cosa interesante, porque evidentemente hemos tenido 2 años, el mundo ha tenido 2 años de pandemia. Los gobiernos a veces cometen el error de pensar que la gente pide que le bajen el cielo. La gente no le pide el cielo. Yo creo que la gente al final lo que valora es que ve los gobiernos actuando en el camino correcto. Y evidentemente, en medio de una crisis, tú no puedes traer maravillas. Es decir, como un barco en medio del oleaje, el éxito del capitán es traerlo a puerto seguro, ¿verdad? No que no se rompió una cosa, nada. Entonces, fíjense ustedes, y aquí vienen siempre los factores externos de nuestra economía. En la medida en que se van normalizando las actividades en los países donde tenemos nosotros inmigrantes, eso nos toca a nosotros. Las remesas de enero bajaron 4.2%. Y es natural, porque muchas de las ayudas que se daban en esos países, que venían para acá, que los familiares los mandaban, dejan de fluir. Por tanto, ¿cuál es la tendencia natural? Que esos valores vuelven a su nivel lógico, natural de producción. Entonces, este 2021 será un año sumamente delicado para el mundo y obviamente para la República Dominicana, y lo es para el gobierno también. ¿Por qué?
porque ni este año ya comenzarán a medirse los valores reales de las actividades económicas y las consecuencias de los gastos y el asunto. Y esta es una situación en que todo el mundo tiene que tener cuidado. Gobierno, empresas y las personas, de cómo manejar su economía. Porque estuvimos manejándonos en medio de una situación especial. Tú dirías, bueno, mucha gente en medio de la situación económica no le fue mal. Cuando tú ves los valores no le fue mal. ¿Pero por qué? Porque hay muchos gastos que no se hicieron en una cosa y tú te quedabas dinero para otra. Por tanto, al tú volver a la normalidad y esos gastos vuelven a demandarse como necesidad de tu vida cotidiana, eso te afecta a la economía, porque entonces tú puedes comenzar a dejar de recibir ingresos que recibías por situaciones especiales en la pandemia. Al gobierno le pasa igual. El gobierno ha tenido mucho dinero como efecto de la inflación, porque no es lo mismo liquidar un furgón que costaba $100 por $1,000. El ingreso en cantidad, en volumen, es mayor, es más que el presupuesto que tú has proyectado. Sin embargo, eso te abre otros huecos, pues entonces te genera la inflación y tú tienes, mira, el mismo gobierno ha dicho que en una semana tiene que invertir 500 millones de pesos para, digamos, aminorar los efectos negativos del efecto de la salsa de los combustibles. Para tratar de minorarlo. Para tratar de aminolarlo. Porque de todas maneras continúa en aumento. Claro, porque cuando se sube, tampoco tú tienes el control de si alguien no comete acciones abusivas subiendo los precios más, aunque no tenga razón. Pero la gente piensa, bueno, es una coyuntura, yo me recupero para poder abastecer por lo que me viene. Por tanto, el debate económico aquí es importante. ¿Qué dice el asesor económico del gobierno, Pedro Silverio, que además tiene mucha experiencia, porque fue vicegobernador del Banco Central muchos años? Dice él que él entiende que el Poder Ejecutivo debería plantear la discusión de la reforma fiscal para que entre en vigencia en el 2024. Esto tiene como dificultad un año de precampaña en la que las gracias se terminan. Y posiblemente en un momento tan especial como este, que tú dirías, bueno, aquí se necesitaría un gobierno de unidad nacional, que se sienten y que los actores aporten lo que aporten. Pero el 24 es un objetivo para todo el mundo. Fíjate que la reforma a la Constitución, y hoy se plantea de dos maneras. Por ejemplo, el Caribe dice que previo a cada elección asoma una reforma a la Constitución. Hay una reforma ahora. El Nuevo Diario dice que la propuesta de la Constitución vuelve a enfrentar al liderazgo político y comienzan a aflorar los reproches, las quejas. Entonces, es una discusión que no va a ser fácil. El presidente Fernández, que tiene el cuestionamiento económico, también tiene el cuestionamiento a la parte constitucional, que no quiere que se la toque. Por tanto, ese es un frente seguro en ambos aspectos. Pero yo creo que es importante que en el contexto de estas discusiones, el gobierno, que al final es el centro de toda esta actividad, tenga en cuenta dos aspectos que yo creo que han sido sintomáticos hasta el momento en la gestión y que hay que manejar con cuidado. Número uno, la honestidad de los datos. Y no me refiero solamente a lo que tiene que ver con el Banco Central, sino en sentido general, porque hay muchos funcionarios con una vocación muy marcada de decir cualquier cosa. Con fines evidentemente de lograr algún tipo de efecto propagandístico, pero que desacreditan muy fácilmente la gestión del gobierno. Entonces hay que cuidar lo que se dice y hay que fortalecer de forma significativa los aspectos estadísticos y las medidas reales de los temas del gobierno. El gobierno tiene sus luces, por lo tanto no hay ninguna necesidad de tener que ni inventar ni forzar la información para que puedan presentar elementos positivos, y lo que se hace es generar una contaminación del debate público cuando se quieren empujar los datos o las realidades más allá de lo que son. Y número dos, el otro tema que yo creo que es importante que desde el gobierno se asuma con mayor cuidado es esa descalificación automática de los temas porque sencillamente vienen de X, Y o Z.
Y no solamente eso, incluso los que no vienen de una fuente estrictamente opositora, como sería el caso del expresidente Leonel Fernández, también se quiere agregar un componente de descrédito por cualquier motivo, insinuar cualquier tipo de interés más allá de lo que está ocurriendo. Y esa es una actitud que junto a la otra son situaciones peligrosas desde el punto de vista de cómo el gobierno presenta su información, de cómo analiza la realidad. Y creo que ese último aspecto es parte importante de lo que llevó al PLD en su momento al fracaso. Esa imposibilidad de escuchar críticas de forma medianamente objetiva y sabiendo que no todo tiene un trasfondo político y que es posible hacer una crítica desde ciertos sectores de la sociedad que no necesariamente tienen un interés marcadamente político. Que insisto, en el caso del planteamiento del expresidente Fernández, evidentemente tiene trasfondo político, pero el gobierno ha sido persistente en esa actitud de descalificación automática y de no tocar el fondo de lo que se está discutiendo en muchos aspectos. Pero aquí yo veo algo y es el divorcio que hay entre Leonel Fernández y su gobernador de Banco Central durante sus 3 periodos. Es que todas las estadísticas que se presentan de parte del gobierno en materia económica, lo hace el gobernador del Banco Central o lo hace el Banco Central en sentido general, que lo dirige Valdés Alviso. Siempre hay un dato en el que el Banco Central plantea que como en el 2020 se colapsó todo y estaba a cero, te hace un planteamiento de crecimiento de un 12 o un 13% en función del 2019 y el 2021, pero cuando te hace ese planteamiento, recuerdo que Leonel decía que no, que el crecimiento no fue un 13%, no 13.3%, sino que fue de un 3%. Pero cuando se hacen las estadísticas se ve que sí, que realmente fue un 3%. Pero en función de en función del año anterior, que es el año del año 2000, que hubo un crecimiento de un 3%. Cuando te habla de crecimiento económico permanente, que también lo hace diferentes instituciones y organismos internacionales, entonces estamos hablando de que Leonel plantea de que se debe hacer en función del año pasado y no en función del año 2019. Pero están hablando de lo mismo, En realidad él no plantea que hay que hacer el cálculo de forma distinta. Él lo que plantea es que hay que transparentar el hecho del rebote estadístico que se genera. Que en los gobiernos de Leonel Fernández no teníamos pandemia. No, es una situación inédita. Esto es una situación inédita. E insisto, él no dice que el cálculo está mal. Él lo que dice es que el Banco Central está siendo poco transparente al presentar el crecimiento como si fuera un crecimiento totalmente orgánico y real, cuando en realidad, y cita la CEPAL en ese tema, hay un rebote estadístico que viene recuperando el decrecimiento que se registró durante el 2020, que no es un crecimiento económico real, sino que es un componente de recuperación que nos lleva de nuevo, digamos, hasta cero, y a partir de ese cero es que se registra el real crecimiento económico. Insisto, esto es un tema de que tengamos las cosas claras, sobre todo a nivel de gobierno, porque si desde el mismo gobierno se asume un crecimiento orgánico de este nivel, bueno, pues entendemos que todo va bien. Y no necesariamente todo va bien, empezando por el tema de la inflación, que insisto, es el punto donde el gobierno debería tener todos sus ojos en este momento, porque es un tema que está impactando profundamente a la población. Siempre he visto que a nivel internacional, y aquí se habla de un crecimiento de la economía de la República Dominicana en función de eso. No entiendo. Nuevo, esto es una situación totalmente inédita, porque esto no había pasado antes, y otra vez la crítica es que se presente como crecimiento orgánico y que no se le dé espacio. Por ejemplo, ayer el Banco Central dijo, se ha tenido un récord en remesas en el mes de enero, en 700, subió a 729 millones de dólares, pero también te hace la salvedad que eso fue un récord en enero. Ahora, comparación de enero del año pasado, hubo un decrecimiento. Entonces, yo creo que esos son datos que te lo plantean de una manera transparente y real. Bueno,
Pero Los es que gobiernos, mire, lo que se está criticando es la yo forma no sé en que ustedes se una cosa. presentó el dato A del uno- crecimiento Lo que hay que económico de ver qué forma pasó con Leonel específica. y con el Valdés Alviso. Ah, no, No, yo pero creo- eso, pero que esa hay que ver, diferencia no sé. es pública. Porque- Así mismo como Leonel critica a Valdés Alviso, así mismo Valdés Alviso en su momento criticó la misma política que él aplicó. Bueno, pues ahí está. pero yo creo que no es útil persistir en ver esto como temas personales. Estos son temas y datos institucionales. Y el ejercicio de contrastar la información del Estado es una de las principales actividades, primero de la oposición y segundo de los medios, Claro. en sentido general. Y me parece no solamente útil, sino importante que se estén contrastando las informaciones, porque el día que cojamos las informaciones del gobierno tal cual vienen y lo damos como palabra Claro de Dios, que no. ese mismo día, para empezar, No. tendremos que cerrar los medios de comunicación. Claro, Eso tú, no tú puede sabes ser. que porque en esto uno tiene a veces la oportunidad de participar en algunos escenarios. Yo recuerdo una vez que nos invitó el presidente Danilo Medina a Palacio y el tema era Pedernales. Entonces guardaron más o menos una idea de que iban a hacer un fideicomiso con lo que tenían los títulos de Pedernales. Y obviamente sus principales funcionarios que lo acompañaban ahí estaban animando ese fideicomiso. Las personas que estábamos ahí, lo primero que dijimos, ¿pero y cómo pueden hacer un fideicomiso con alguien que se ha robado unos terrenos y que se han sido denunciados? Bueno, la cuestión es que se genera una reacción del gobierno positiva en el sentido de que acogió las observaciones contra sus funcionarios y ahí es cuando el presidente decide iniciar la acción para recuperar los terrenos de Pedernales. Después pasó un tiempito y yo tuve un bate-bate con ellos porque decía que ellos no hablaban con la prensa, decía que el presidente no hablaba con la prensa, no sé si tú recuerdas. Y después me tocó ir a ver al presidente con los otros directores para invitarlos a que él abriera la asamblea de la CIP que organizamos aquí. Y cuando yo le digo a lo que fuimos, que él dice que sí, yo cuando, él mismo sugiere una entrevista, que yo cuando, entonces él me mira y me dice, para que usted vea que yo hablo con la prensa. ¿Tú sabes cuál fue mi respuesta? Muy cordial, le dije, presidente, nunca se cuide de los medios no dañamos gobierno. Dañan gobierno los funcionarios que usted tiene cerca. Esa es una realidad. Los funcionarios, mira, este gobierno tiene un problema con Punta Catalina, este gobierno tiene un conflicto con Punta Catalina, con la planta Punta Catalina. Y no acaba de entender que esa planta es suya, es del Estado dominicano, del conflicto. Por eso ha generado ese conflicto con el fideicomiso. No porque sea el fideicomiso un conflicto, sino por la forma en que ha querido manejar de manera apresurada eso. Entonces, tú dices, ¿qué le puede estar haciendo el fideicomiso al gobierno? ¿Bien o mal? No, en este momento definitivamente le está haciendo mal. Y Pero tú no dices, ¿por solamente qué hacer eso. mal una cosa que tú puedes hacer bien? Pero ahí volvemos con un a bien lo que es mismo. tuyo, que te está produciendo riqueza, que todo. Todavía después que el presidente ha anunciado que no se continúe conociendo este contrato en el Congreso, todavía tú tienes una serie de funcionarios que lo que hacen es persistir en descalificar la crítica. Claro, Por y lo mismo, insistir porque en la el- crítica claro. que se está haciendo tiene que ser Claro. necesariamente malintencionada y no una Claro, crítica claro. que se base Sí, sí. en condiciones que son mejorables. Así es. Entonces, incluso con el mismo presidente de la República entran en Ajá. contradicción, porque si el presidente está en la disposición de que esto se lleve al Consejo Económico y Social, no puede ser sobre la premisa de estas todas son comentarios políticos malintencionados, sino de vamos a recibir los comentarios que Sí, realmente tengan pero fondo. tú lo tienes que mandar a un escenario dispuesto a aceptar lo que viene de ahí, Pero- porque también lo puede estar mandando pero con, por supuesto. con el prejuicio de decir, no, yo lo que quiero es que me lo validen. No, pero Y eso ahí, no- ahí eso no te va a digo una ocurrir. cosa, Claro. lo que ha hecho el presidente de la República Claro. con este tipo de temas hasta el momento es ser receptivo a Claro. favor de las observaciones. Claro. Entonces, ni siquiera sus propios funcionarios Claro. parecerían estar Insisten en en la que- misma claro. sintonía y lo que quieren es insistir. Ah, no, lo que pasa es que esto es la oposición, lo que pasa es que eso es el PLD, cuando hay muchísimas críticas de esas que no tienen nada que ver con el PLD. Estamos en el año 22, este es un año político, donde lo bueno es malo y lo malo es peor.
Entonces, en función Bueno, de eso hay que ver pero oye, las cosas malas del gobierno y las y las críticas oye, malas también de la Todo, oposición. Oye, lo que te voy a todo decir, lo del gobierno es el político primero que lo, por definición. el primero por que lo, definición, el y de la primero que lo oposición tiene que también. entender es el gobierno. Y de la oposición también. Bueno, señores, vamos ahora con Wendy Gil con el resumen de noticias. ¿Qué tal, familia? Muy buenos días para todos. Feliz día de San Valentín para todos ustedes. Vamos a hacer un recorrido de cómo está el país en términos noticiosos. Iniciamos con un hecho lamentable y es que una gran consternación causó en el país durante este fin de semana el asesinato a tiros en el sector de Alma Rosa II en Santo Domingo Este de una mujer a manos de su esposo, el sargento de la Policía Nacional, que también hirió a su suegra y se suicidó de la misma forma. La mujer de 36 años fue ultimada por el sargento mayor Anthony Eudi Reyes, quien hirió a su madre Elizabeth Seferina Pascuala, la cual se encuentra en estado de gravedad en el hospital Darío Contreras. Y decenas de residentes del distrito municipal de La Guayiga protestaron en rechazo a la construcción de una planta de manejo de residuos en el municipio de Pedro Brán. Los comunitarios entienden que más que una planta de regularización de residuos sólidos, en el lugar se instalará un nuevo vertedero, lejos de eliminar el que ya existe a cielo abierto y que fue ordenado su cierre. Advierten, accionarán legalmente. Y la deficiencia de la recogida de basura sigue siendo el gran obstáculo en la gestión del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Sin embargo, el edil llamó a los municipios a tener paciencia, asegurando que está trabajando al respecto para que al final de su gestión el problema sea una cosa del pasado. Pasamos a otra información, y es que motoristas que laboran en el municipio de Los Alcarrizos pues temen quedarse sin el único sustento para su familia luego de que inicie las operaciones del metro que se extenderá hacia esta zona. Esperan desde el gobierno se busque una alternativa para ganarse la vida dignamente. Y en otra información, el presidente Luis Abinader inauguró este domingo el corredor Churchill, ubicado en la avenida del mismo nombre, el cual estará integrado por 47 autobuses de 90 pasajeros y 64 paradas a lo largo de un recorrido de 12 kilómetros. El corredor Churchill constará de un sistema de pago mediante el uso de tarjetas de crédito débito y la del Metro de Santo Domingo. Y precisamente hoy, día de San Valentín, inicia formalmente las operaciones del corredor Abraham Lincoln, con un día de transporte gratis, así lo anunció la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. El corredor contará con 35 autobuses en capacidad de operar en las 46 paradas habilitadas. El viaje será de 15 pesos y su cobro es en efectivo, pero a partir del 1 de marzo se funcionará con un pago electrónico. También a partir de hoy a las 9 de la mañana, pues en actos simultáneos, centros educativos dejarán abierto el proceso de vacunación para niños con edades entre 5 y 11 años de edad contra el COVID-19. Las autoridades pues han indicado que no se trata de un proceso obligatorio. Con esta información finalizamos. Nos vamos a una pausa. Siga con nosotros.